Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, colocado en un primero, tránsito histórico, que el señor presidente pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Mi nombre es Guillermo Daniel Orrego Valdebenito. Soy el Memo, conocido, el Memo y el Memo Bronson. Tengo casi 73 años, los cumplo el 25 de noviembre. Si se trata de fechas emblemáticas, tengo el mismo día, fecha de nacimiento de quien propició ese día infame, que es el 11 de septiembre. El 11 de septiembre yo tenía 24 años aproximadamente, por ahí estoy, tengo muy claro. Me había casado el 1 de agosto de 1973. Trabajaba como dibujante técnico en la compañía Standard Electric, una compañía subsidiaria de la ITT que estaba ubicada en Vicuña Maquena con El Pinar, yendo hacia el sur, una cuadra cerca de Sauri, pasados paralela a San Joaquín. Me desempeñaba como dibujante en el Departamento de Ingeniería y Producto. Era militante de la Juventud Comunista, el secretario político era, exactamente. Y vivía en el sector de la Gran Avenida. Eran días de acomodarme, recién casado, buscando casa para sentar definitivamente, pensando en consolidar la familia, una familia que recién comenzaba. Estudiaba vespertinamente en forma paralela en la Universidad Técnica del Estado y he logrado ingresar gracias al convenio CUT-UT. Y bueno, llegó el 11 de septiembre, salí muy temprano a trabajar. Nuestra jornada comenzaba un cuarto para las 8 de la mañana y de lunes a jueves salíamos a las 5:20, pero los viernes a las 4:30, muy parecida a la jornada municipal que se conoce hoy en día. Y salí muy temprano y vi bastante ajetreo en la calle. Vivía con matrimonio compuesto de mi cuñada y un gran amigo que nos habían adoptado mientras se clarificaba un poco la situación nuestra. Y cuando llegué a la empresa, los sindicatos, habían dos sindicatos de obreros y de empleados, habían acordado con la gerencia general resguardar la fábrica. Se iba a quedar un contingente que hacía suyo el llamado de la Central Única de Trabajadores, la CUT, para quedarse en las empresas. Y cuando llegué al poquito rato se hizo una reunión general, la gente, la mayoría se fue a sus casas, los más comprometidos políticamente nos quedamos ahí, aceptamos el llamado que hacía el presidente de la República, el compañero Salvador Allende, y la Central Única, que era nuestro órgano rector en términos laborales. Así es que nos organizamos políticamente con el MIR, la Juventud Socialista. Llegaron uno que otro muchachos jóvenes a guarecer y a esperar lo que todo el mundo suponía que se iba a desarrollar. Alrededor del mediodía empezó a hacerse un poco más álgida la cosa porque estábamos contiguos a Sumar Poliéster y a la población La Legua. Así que alrededor del mediodía se empezaron a escuchar los disparos primeros de la resistencia. Vimos como en la torre de Sumar se ametrallaba el helicóptero que pasaba disparando hacia los trabajadores. Comenzaron a desfilar los tanques, vino el toque de queda a las 2 o 3 de la tarde y nos quedamos ahí. Poco se fueron cerrando las posibilidades para irnos a nuestras casas. Así que mediante el teléfono nos comunicamos con la familia, cada uno, y resolvimos quedarnos ahí a hacer lo que había que hacer. Pensábamos que estábamos en el lugar correcto.
y en el momento justo. Bueno, se vino la noche, pero antes vimos a lo lejos las columnas de humo que se empezaban a hacer visibles, que era el bombardeo a La Moneda. Escuchamos el discurso del presidente Allende por la radio Magallanes, en unas radios que teníamos en las oficinas, y nos preparamos porque supuestamente llegaba a ese sector una camioneta verde que traía elementos de resistencia. Bueno, todavía la estamos esperando en realidad. Y se hizo la noche, hicimos un catastro de lo que teníamos, cuántas personas éramos, y hicimos un operativo con nuestras escasas condiciones. Por alguna circunstancia logramos saber que teníamos un revólver con una bala. Con eso lo que podíamos, no teníamos ninguna capacidad de resistencia en realidad, solamente la moral, que estaba muy alta. La pelea, si hubiese sido a puñetazo limpio, por usar una expresión bien campechana, tal vez no nos habría ido tan mal. Los compañeros que tenían algún dominio en los talleres de mecánica fueron al interior de los talleres a fabricar miguelitos. Entonces concluimos en que en el sector, en el cruce que tiene la calle El Pinar con Vicuña Maquena y que permite el acceso a la empresa Sumar para acá, para el poniente, de Vicuña Maquena hacia acá, el poniente, hicimos un baldeo con aceite quemado, tiramos miguelitos en el piso y tuvimos instrucción vaga de cómo preparar algunas bombas molotov. Hoy en día ha sido bastante, hasta ridículo nuestra intención de poder resistir, pero no teníamos otra alternativa. Bueno, y de ahí empezó el 12 de septiembre estuvimos toda la noche en vigilia, esperando noticias, y ahí empezó otra historia, digamos, que es muy larga, y la que personalmente me condicionó para empezar a vivir un calvario de prisionero político desde el mismo día 12 hasta, con alguna libertad entre medio, hasta octubre de 1974. Claro, a veces es difícil imaginarse cuando uno hace una retrospectiva del tiempo, de contextualizar solamente el teléfono. Entonces por teléfono nos lográbamos comunicar, los que éramos militantes, por ejemplo, comunistas, nos comunicábamos con el regional San Miguel, que estaba en San Joaquín con la Gran Avenida. Temprano llegó un compañero dirigente de la J, Bernardo, a recoger los carnés de los militantes. Logramos entregarle todo lo que nos habían solicitado. Nos deshicimos de la propaganda que podía tener algún compromiso y quedamos a la espera mediante el contacto telefónico de lo que teníamos que hacer, de las instrucciones que pertinentemente iban a llegar. Por teléfono solamente pudimos detectar la notificación que había, que Vicuña Maquena, el cordón industrial, estaban casi todas las industrias no copadas, pero copadas en el sentido de que había gente adentro, compañeros, casi todos de diferentes afiliaciones políticas, pero casi todo el cordón industrial estaba activo con gente. Entonces estábamos esperando instrucciones superiores y la camioneta verde, que se hacía incesante de su llegada. La participación potencialmente estaba muy deseosa de querer establecer, digamos, nuestra presencia, tomarnos Vicuña Maquena. Se pensó hacer meeting, pero no teníamos ningún elemento. Entonces empezamos a hacer fogata, pero luego empezaron a pasar los tanques, los camiones militares coparon el sector, así es que no hubo ninguna posibilidad de nada. Los rumores, que también eran bastante incesantes,
decían que venía probablemente el general Prats del sur con un regimiento leal, que de la escuela de oficiales y suboficiales de carabineros se había levantado un piquete para ir a los cordones industriales. En realidad ninguna de esas cosas se produjo. Hoy día es difícil imaginarse, repito, está la televisión, están los celulares, por teléfono no teníamos nada más que la voz, no podíamos visualizar si efectivamente lo que se nos decía estaba ocurriendo. Entonces era una situación bastante desesperante, muy poco esperanzadora con el correr del tiempo. Vimos que la capacidad de respuesta de la resistencia en la legua se fue apagando de a poco, mientras transcurría el día, toda la madrugada del día 12. A mí me enviaron a una misión a Tequil Progreso, que era como la oficina madre de la empresa del área social y que era la que constituía el mayor número de organización. La orgánica ahí era, sobre todo el Partido Comunista, era bastante buena, era amplia, era ágil y contábamos con un gran número de personas. Se me comisionó para ir a entregar información de cuántas personas éramos, de los medios que disponíamos. Teníamos un mimeógrafo con el que pretendíamos hacer propaganda de lo sucedido y un programa, desplegar un amplio operativo de propaganda, de agitación y propaganda. Logré llegar a las 6 de la mañana. Se me informó que el Comité de la Unidad Popular con el MIR se habían unido, trabajamos juntos muy bien, siempre trabajamos muy bien. Y se nos dijo que, bueno, se me comunicó que el designado para hacer esa misión era yo. Así que partí a Tequil Progreso como a las 6 de la mañana, escondiéndome por el Zanjón de la Guá, con bastante temor. La verdad es que tenía bastante temor, tenía mucho miedo. Limpio, solamente con lo puesto, vestía pantalón y chaleco, y los zapatos evidentemente, pero no tenía armas, no tenía ninguna otra cosa, nada más. Y logré llegar a Puerto, comunicar lo que teníamos harta comida. La empresa donde yo trabajaba éramos alrededor de 400 personas en la fábrica, entonces teníamos la alimentación, que por lo menos podía entender que podíamos resistir desde ese punto de vista con varios días. Y habían otros elementos de comida, digamos, con los que podíamos contar o distribuir, apoyarnos. Y el stencil que podíamos picar y la máquina de roneo automáticas, qué sé yo, para poder desplegar información. Nada más, pero a las 6 de la tarde o antes se hizo un operativo carabineros con militares, allanaron Tequil Progreso, nos sacaron a todos a Vicuña Maquena, tendidos en el piso, hombres, mujeres, con niños. Habían salido algunas mamitas con los niños de la guardería infantil y a las 6 de la tarde, por ahí, no recuerdo exactamente, ya empezó a ocuparse Vicuña Maquena de camiones militares y nos echaron arriba de unas micros, nos pusieron a modo en las ventanas como y en el medio los carabineros que participaron, a modo de pantalla, digamos, se decía que habían francotiradores, entonces se parapetaron con nosotros. En realidad no ocurrió ninguna desgracia y nos trasladaron al Estadio Chile. Y ahí comenzó un capítulo largo desde el 12 de septiembre, la tarde, con posterior traslado al Estadio Nacional, etcétera, hasta después del interrogatorio en el velódromo el 9 de octubre yo tuve mi primera libertad. Me habían finiquitado en la empresa, volví a encontrar un trabajo, pero el 14 de diciembre nuevamente llegó una camioneta de investigaciones a comunicarme que era requerido por el Servicio de Inteligencia Militar. Se había dicho que yo tenía un arma en la empresa, así es que nuevamente detenido en el cuartel general de investigaciones, en el subterráneo, en La Patilla. Y de ahí empezó otro calvario grande, porque otro interrogatorio, con bastante suerte. Yo tenía mucho miedo en realidad,
una segunda detención no tenía más augurio, digamos, de poder terminar muy mal la experiencia. Afortunadamente, no sé qué espíritus benignos confluyeron para que después del interrogatorio me trasladaron de nuevo al Estadio Chile, que ya no era como los primeros días, sino que era un centro así como de distribución de detenidos, a la cárcel pública, la penitenciaría. Y el 10 de enero nos comunican que permanecimos la Pascua y el Año Nuevo del 73, de 1973, en el Estadio Chile. El 10 de enero nos trasladan con un operativo militar gigantesco, con helicóptero, personal armado, tanqueta, aquí a Camino Melipilla, al antiguo aeropuerto Los Cerrillos, y me trasladan a Chacabuco, una oficina salitrera al interior de Antofagasta, a 108 kilómetros aproximadamente, que no aparece en los mapas, pero que el presidente Allende en el año 1971 había declarado un monumento nacional. Entonces, la tónica de la inteligencia militar, de esa inteligencia con H, que permitía golpearnos fuertemente en la moral. Aquellos lugares que habían sido íconos nuestros sirvieron de detención, de campo de tortura. Bueno, y de ahí logré mi segunda libertad y definitiva en octubre del 74. En Tres Álamos fuimos trasladados, de ahí libertad. La noche infame, digamos, permitió este capítulo largo en mi vida. Cumplí 324 días como prisionero de guerra primero y prisionero político posteriormente. Cuando llega Bernardo a buscar los carnés, después no tuvimos una conversación fluida porque no teníamos una conexión directa. Todo lo canalizamos, todas las llamadas telefónicas las canalizamos a través de la central telefónica. Entonces ahí se recibió quienes se identificaban, que eran compañeros de empresas, decían que eran de empresas vecinas, de Textil Progreso, que logramos contactarnos con ellos, que íbamos a hacer una visita, del regional supuestamente, del local del partido, del centro, etc. Cualquiera puede haber dicho, hoy en día es fácil tal vez concluir de que seguramente no toda la gente que nos llamó era compañeros nuestros o regional. También tuvimos llamados de carabineros o de las Fuerzas Armadas, que se nos combinaba a rendirnos y que entregara por las armas, que cuántas personas éramos y dónde teníamos las armas, y que saliéramos inmediatamente con las manos en la nuca a Vicuña Maquena, porque iban a pasar a buscarnos. Como no habían armas, nos quedamos ahí. No había ninguna seguridad tampoco de que si saliéramos estábamos en toque de queda. Y ya había enfrentamientos al lado nuestro. Supimos además que el presidente Allende ya no estaba con vida. Es decir, todo el panorama cambió. No era como el 29 de junio que tuvimos así como la esperanza, el 11 de que se repitiera lo mismo. No fue así. Fue ya definitivamente la constatación del hecho punible de que existía un golpe con todas las fuerzas armadas agrupadas entre sí. Quienes permanecíamos ahí estábamos dispuestos, no lo digo con fanfarronería, pero dispuestos a entregar nuestras vidas por el proyecto político que encabezó una persona que era la cuarta vez que había postulado como a ese cargo que al final tuvo. Un hombre que entregaba una confianza y al que le teníamos una fe tremenda en la conducción del proceso. Y saber que ese discurso que nos llegó al alma, en el que se dio el tiempo, no obstante las circunstancias, que era iba a ser atacado no solamente por tierra, sino que por aire, con aviones, fuera capaz él de entregar mensaje a la juventud que había trabajado, que había hecho trabajos voluntarios, a la mujer pobladora, a los colegios profesionales, al pueblo, a su pueblo, ese que todavía le añora. Ese mensaje lo tengo
grabado no solamente aquí, sino que también en el fondo de mi corazón. Tratamos de hacer lo posible muy responsablemente, aceptando su llamado y las condiciones en las que él nos puso, pero no pudimos hacer nada más. No fue por falta de voluntad. Hay varias cosas que la historia registra como hechos categóricos. No sé, no sabría cómo disculparme ante el presidente después de ese discurso que es un verdadero testamento político. Solo decirle que nuestra conciencia está limpia y tranquila como él, de que supimos entregar y respaldar un proceso.